Bueno, lo primero, buenas tardes. Yo soy Carlos Garrido, soy jefe de servicio de atención a la diversidad de la Consejería de Educación y bueno, pues vengo en delegación de la consejera, ¿vale?, para poder coordinar esta mesa de exposiciones donde lógicamente la temática evidentemente es muy atractiva, lo que tiene que ver con la inclusión educativa del alumnado que presenta enfermedades raras y lo que tiene que ver también con el tema de las situaciones de bullying, de acoso, que en ocasiones evidentemente este tipo de alumnado también sufre. Voy en primer lugar a presentar a los compañeros que están en la mesa, que son los que van a hacer las comunicaciones. Y en primer lugar pues tenemos a Ana Peinado, a mi izquierda, que es doctora en psicología y es experta en el tema de educación emocional. Yo creo que aquí en Murcia hemos tenido el placer evidentemente de contar con ella en muchas ocasiones y evidentemente cuanto más mejor. Juan Pedro Martínez Ramón, que también es compañero, es profesor de la Sociedad de la Universidad de Murcia, doctor en psicología y bueno, pues un profesional que yo creo que controla bastante bien todo el tema de la intervención evidentemente con el alumnado con necesidades y en este caso con el alumnado que presenta enfermedades raras. A mi derecha tendría a Pedro José Tudela, que es maestro especialista en pedagogía, en educación especial, pedagogo, psicopedagogo, responsable del área de educación de la Asociación de Genes y bueno, pues él lógicamente también evidentemente va a exponer todo lo que tiene que ver con la parte educativa de la integración de este alumnado. Y por último a Beatriz Hernández, que es graduada en trabajo social, formadora de patio y parque dinámico y técnica evidentemente de la asociación de Rafa Puede, ¿vale? Son las cuatro profesionales evidentemente que van a hacer la exposición de las comunicaciones que tienen que ver con esta temática. Yo antes de darle la palabra a cada uno de ellos y que hagan su comunicación, yo sí quería recordar, centrar un poquito el tema y recordar un poquito la importancia que puede tener el tema de la inclusión educativa de este alumnado y lo que tiene que ver también con el tema de la prevención de situaciones de bullying o acoso. Recordar algunos datos que yo son significativos, que yo creo que ya en este congreso ustedes han oído, el hecho de que hay evidentemente más de 3 millones de personas con enfermedades raras en España, que en la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues según los datos que nos dan del Servicio Murciano de Salud, estamos en torno a unas 70.000 personas que tienen este tipo de necesidades, este tipo de dificultades, este tipo de patologías, ¿vale? Y que, bueno, pues 1 de cada 3 afectados tiene el reconocimiento oficial de discapacidad, con lo cual quiere decir que el 25% de las personas que tienen enfermedad rara y que tienen discapacidad son menores de 15 años. Esto significa que muchos de estas personas están escolarizados en centros educativos, en la etapa de infantil, primaria o secundaria, evidentemente, ¿vale? Pero que los tenemos en los centros educativos, ¿vale? Y también, evidentemente, que en los grupos de edad se observa, evidentemente, que un porcentaje muy importante están en la etapa obligatoria escolarizados entre los 10 y los 14 años. Posiblemente muchos de los alumnos, de los 13.000 alumnos que nosotros tenemos aquí en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia identificados como alumnos con necesidades educativas especiales, son algunos de ellos alumnos que presentan una enfermedad rara, ¿vale? Y están ya identificados y diagnosticados en nuestros centros educativos y ya tienen una serie de medidas, ¿vale? Pero también es cierto que, bueno, que los datos estadísticos hablan de que a veces el tiempo medio de que te diagnostiquen una enfermedad rara es un periodo de 5 años, por lo cual quiere decir que no es algo inmediato y en ocasiones puede llegar evidentemente hasta los 10 años a la hora de identificar esa enfermedad rara. Esos son los que de alguna manera nosotros como Consejería de Educación nos preocupan más, porque de alguna manera los que están identificados ya podemos darle una serie de medidas, una serie de atenciones educativas, de recursos específicos para poder trabajar con este alumno. Pero nos preocupa especialmente aquel alumnado que está en proceso de diagnóstico, no tiene un diagnóstico clínico claro y evidente y por lo tanto de alguna manera tampoco sabemos qué necesidades son las que puede plantear a nivel educativo. Con lo cual, claro, en base a este tipo de cuestiones yo me planteo 4 aspectos fundamentales que yo creo que los compañeros de la mesa van a intentar dar respuesta en la medida, lógicamente, de la experiencia que ellos nos van a comunicar. El primero, evidentemente, que sería necesario establecer procedimientos, protocolos de identificación de este tipo de alumnado, conociendo cuáles son las necesidades que presentan a nivel educativo, independientemente de que estén o no definitivamente diagnosticados,
sino que sepamos evidentemente qué necesidades educativas pueden plantear, aunque el diagnóstico no esté todavía hecho de forma definitiva, pero a nivel educativo poder intervenir con ello. Por otro lado, el desarrollar una serie de programas, de medidas, de actuaciones en los centros educativos que favorezcan la integración y la inclusión educativa de este alumnado. Algo tenemos que hacer, evidentemente, dentro del ámbito educativo para que estas personas se incluyan, que forman parte de la propia vida del centro, y la inclusión, lógicamente, no es solamente la presencia física, sino incluirse curricularmente dentro de todo lo que es el currículum educativo que se desarrolla en las aulas. Otra cuestión que yo me planteo, las actuaciones educativas que se tienen que poner en marcha con estos alumnos y alumnas cuando, por cuestiones médicas, no pueden ir al centro educativo, cuando tienen que estar durante un periodo de tiempo en domicilio, cuando tienen que estar hospitalizados durante un periodo de tiempo largo, ¿vale? Tendremos que poner medidas para solventar que en esos momentos en los cuales no pueden ir al centro educativo, pues bueno, actuaciones que compensen de alguna manera la ausencia de estos alumnos del propio centro educativo. Y luego actuaciones también que den a conocer a la comunidad educativa las características de este tipo de alumnado, las características de ese tipo de enfermedad, de ese tipo de problemática, para que sea conocida, ¿vale? Que no sea rara, ¿vale? Sino que sea algo conocido por todos. De manera que eso puede facilitar el conocimiento, la socialización, la integración, el conocimiento por parte de la comunidad educativa y la prevención de otra cuestión que en esta mesa vamos a tratar, que es la prevención sobre las situaciones de bullying, de acoso, evidentemente, que en muchas ocasiones pues estas personas sufren, ¿vale? Por el hecho de ser diferentes, ¿vale? Parece que nos ponemos una etiqueta de la diferencia, ¿vale? Y no asumimos que esa diferencia pues no tiene que ser excluyente, sino que forma parte de una diversidad, evidentemente, en la que todos estamos metidos, ¿vale? En definitiva, creo que estas cuestiones y otras que se podrían plantear son lo que, de alguna manera, los responsables de educación tenemos que intentar poner en marcha para mejorar la inclusión, la integración y la prevención de situaciones de bullying de los alumnos, de las personas, evidentemente, que tienen una enfermedad rara. ¿Bien? Bueno, pues después de esta introducción un poco contextualizando el trabajo que vamos a realizar en esta mesa, si les parece voy a dar paso a la primera de las comunicaciones que va a llevarse a cabo por Juan Pedro Martínez Ramón, que van a presentar un programa sobre el tema precisamente del acoso escolar, ¿vale? Actuaciones que se llevan a cabo con este tipo de alumnado, para prevenirlo. Juan Pedro, cuando tú quieras. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes al evento, más considerando que son las 4 y algo de la tarde, hora complicada para mantener la atención, así que se agradece todavía el doble. Así como el hecho... ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿O sin micrófono? ¿Micrófono? Vale. Muy bien. Muchísimas gracias a la UCAM por acoger este evento, a la Asociación de Genes, a todas las asociaciones que también se han unido y representantes de muchos colectivos, a la Consejería de Educación, universidades y, bueno, en última instancia a la sociedad que cada vez está más comprometida según se va visualizando y visibilizando la situación actual. Así que, bueno, vamos a hablar sobre cómo está el tema del acoso escolar relacionándolo con la discapacidad. Más que hablar de programas, es más útil, funcional, adaptarlo y hablar de cuál es la situación real y las medidas que el sistema universitario en ese nivel puede proponer. Bien, en base a eso... Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Aquí. La ponencia se estructura en 3 apartados, lo que es un apartado sobre el acoso escolar y la discapacidad, para que veremos, tal como ha comentado Carlos Garrido, que en ocasiones puede haber una relación entre el hacer a una persona sentirse diferente por motivos de salud y en base a eso pues llevar unos procesos de acoso. En segundo lugar, nos vamos a centrar en la investigación en el ámbito universitario, investigación que de hecho estamos llevando a cabo dentro del grupo de investigación al que pertenezco, EIPSET, y medidas y recursos del sistema y concretamente también del sistema universitario. Muy bien. Solo una pincelada.
debido a que soy el primer ponente, he considerado necesaria esta diapositiva, qué es el acoso escolar, qué es el acoso en general y su relación con la discapacidad. Se tienen que dar 3 características principales. Esto es muy importante. Tiene que haber intencionalidad, que no sea sin querer, sino que realmente haya un fin, una intención de realizar daño de alguna forma, ya sea física, psicológica, emocional, moral. Se tiene que repetir en el tiempo. Si fuese un único hecho aislado, pues serían otras circunstancias. En función de la gravedad y consecuencias, pues habría que aplicar un tipo de medidas legales u otras, pero no podríamos hablar de acoso si solo ha sucedido una única vez. Y del mismo modo también debe haber una asimetría de poder, ya sea físico, psicológico o social, ya sea esa asimetría por rango, edad, fuerza, por unión de un grupo frente a una sola persona, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos la clasificación basada en las leyes orgánicas, las últimas, LOE y el 11, de lo que entendemos por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Luego, pues si alguien quiere profundizar un poco más, lo que es en términos preuniversitarios, tenemos el decreto 359, la orden de 4 de junio, la resolución de 15 de junio, que contempla el PTI, el Plan de Trabajo Individualizado, y luego esta es súper novedosa, muy novedosa, la resolución de 30 de julio de 2019, o sea que es de candente actualidad. Aquí tenemos nuestra taxonomía, es educativa. Existen otras, las de la CIE 11, el DSM-5, pero esta es la que las leyes orgánicas nos comentan que es un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tenemos al alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea discapacidad física, psíquica, sensorial, trastorno grave de conducta, trastorno generalizado del desarrollo de la personalidad, actualmente TEA, de acuerdo con el DSM-5. Tenemos por su historia personal y escolar, altas capacidades, integración tardía en el sistema educativo español, trastornos por déficit de atención con hiperactividad y luego las dificultades específicas de aprendizaje, que he mantenido esta estructura tal cual, considerando que puede haber gente de diferentes regiones. Entonces, una forma de homogeneizar es poner la clasificación más o menos nacional. Pero aquí en la región de Murcia, por ejemplo, el último apartado referente a DEA se ha modificado sustancialmente de acuerdo con esa resolución de 30 de julio. Pongo este esquema porque gran parte de este alumnado está ya escolarizado, está ya estudiando en ámbitos universitarios. Tenemos discapacidades físicas, tenemos alumnado con dislexia, se le está adaptando ya elementos de la metodología en la selectividad, en la EBAU, y bueno, pues es representativo. Bien, algunos datos relacionando discapacidad y el fenómeno de acoso. En primer lugar, de acuerdo con la Fundación 11 y CERMI de 2019, tenéis el link también, si alguien en algún momento solicita la diapositiva, el material o tal, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Podéis pedirla sin problemas. El 80,3% afirma que existe una relación entre tener una discapacidad y un mayor riesgo de sufrir acoso o ciberacoso. Es una encuesta que se hizo en alumnado con discapacidad. El acoso más frecuente suele ser burlas, aislamiento y rechazo. También se da el ciberacoso. Conforme han aumentado las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación o del aprendizaje, también se han creado nuevas vías también para llevar a cabo este tipo de fenómeno. El WhatsApp y el Facebook siguen siendo los reinantes, pero no podemos olvidar otras redes, como Instagram o las que dentro de 2 o 3 años surjan, porque esto es va muy rápido el cambio. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo afronta la víctima? Evitación, defensa violenta, aislamiento e incluso puede llegar a una indefensión aprendida que se relaciona con sintomatología depresiva. Y bueno, encontramos pues, que los principales agentes que están implicados básicamente son 3. El agresor, la agresora, víctima y aquellas personas que hacen de espectadoras y están en última instancia manteniendo el acoso. De acuerdo con la Fundación 11, de nuevo, esta es la distribución por sexo. Podéis observar que la distribución es bastante pareja entre hombres y mujeres con discapacidad en cuanto a víctima. Esta es la distribución de alumnado con discapacidad víctima de acoso por edad. Encontramos que sobre todo se da en secundaria, ¿no? De 14 a 19 años, a partir de 18 ya estaríamos hablando lo normal, bachillerato, formación profesional, pero encontramos pues eso, en otros niveles, de 20 a 24, de 25 a 29, incluso de 30 años o más, que parece que siempre socialmente hemos ubicado el acoso como en secundaria. Un poquito en primaria y en la universidad no se ha comentado ni estudiado. De hecho, existen muy pocos estudios en comparación con el resto de etapas educativas.
Esta es la distribución del perfil de discapacidad víctima de acoso en función del tipo de discapacidad. Se puede apreciar cómo la barra de física junto con la de intelectual suelen ser las más frecuentes en general, en las diversas etapas, seguida de visual, enfermedad mental, auditiva, otras. Y así vamos bajando. La distribución por comunidades autónomas. No salimos mal parados. Murcia está con un 3,9%, por supuesto que seguir luchando hasta el número 0. Comparándolo con otras comunidades, Andalucía, Madrid, Cataluña, llevan, por desgracia, el podium. Con relación a los lugares donde se suele dar, pasillos, cambios de clase, fuera del centro educativo, son los lugares donde no hay tanta vigilancia y donde suele perpetrarse más la situación de acoso. No obstante, hemos visto casos incluso dentro del aula, en horas docentes, mientras que el profesorado da la clase, a lo mejor al final de la fila alguien está mandando algún tipo de mensaje o algo por el estilo. Bien, las consecuencias afectan a toda la persona en su conjunto. Tenemos consecuencias emocionales, académicas, relacionales, baja autoestima, descenso del rendimiento académico, merma la posibilidad de una relación futura positiva ya por el miedo que genera en la persona y el sentimiento de indefensión del que hablábamos anteriormente. Bien, ubicado el fenómeno, con relación a la investigación en el ámbito universitario, desarrollamos en mi grupo de investigación el cuestionario QAEU. Existen muy pocos cuestionarios para evaluar este fenómeno en secundaria. Este está orientado a la universidad. Y bueno, de Cerezo, Martínez Méndez y Ruiz, y lo estamos validando, estamos a punto del tema de la publicación, así que es muy probable que en los próximos meses esté disponible pues, para toda la comunidad para que pueda realizar su detección. Son 135 ítems, es una escala tipo Likert y tenemos como 4 bloques. Un bloque 0 con variables sociodemográficas y académicas, un bloque 1 donde nos centramos en evaluar al agente de las agresiones, es decir, al agresor o agresora, ¿de acuerdo? Tanto en acoso como en ciberacoso. Otro bloque, el número 2, como objeto de las agresiones, sería la víctima y en este caso, tanto de nuevo, agresión directa o acoso como ciberacoso o ciberagresión. Y por último, aquí hay una rata, sería como observador de las agresiones, tanto directa como en ciberacoso. Alfa de Cronbach, que es el índice de fiabilidad estadística que nos dice si estamos midiendo lo que realmente queremos medir, nos da unas puntuaciones muy altas. Lo máximo es 1 punto y obtenemos 0,95, 0,94 y 0,96, o sea, la escala aprueba con sobresaliente. Estas son publicaciones que hemos seleccionado y son muy recientes. Tenemos, por ejemplo, aquí, diciembre de 2019, hemos viajado en el tiempo, os presentamos la publicación. Ya sabéis que a veces la revista ya el número de diciembre lo tiene un poquito antes, ya para descarga y consulta. Pues este es el caso. Para el volumen 9, número 3 de 2019 en diciembre, tenemos víctimas universitarias de acoso, un estudio sobre factores temporales y situacionales. Este está hecho con población de universidad, de estudiantes universitarios. Bien, el objetivo aquí en este caso fue analizar la presencia de víctimas y analizarlo también, relacionarlo con factores temporales y situacionales. Tenemos los siguientes resultados. El perfil de víctima cursa en mayor proporción 4º curso de un grado. Ese es el perfil. Ojo, pensábamos a priori que sería primero, las novatadas, que están afortunadamente castigadas y no deben realizarse. De hecho, se tienen que ir fuera del recinto universitario si alguien va por esa vía. Pero vamos, no están permitidas. Es en cuarto cuando se da. El 35,4% mujeres, el 26,7% hombres. Y se observaron agresiones directas tanto dentro de las horas docentes como fuera del aula y mediante trabajos grupales. Digamos que fueron como los 3 ámbitos. Aquí tenemos el lugar en el que se produce la agresión directa en mujeres. Observamos ciertas diferencias con hombres. Por ejemplo, la agresión directa fuera del aula se dio siempre, en los casos en los que se dio, en el 10,1%, ¿de acuerdo? También hubo agresión directa en el aula, 7,6%. Si nos vamos al de los hombres, sí que hay agresión directa en el aula, 6,7%, pero fuera del aula, en la muestra, que fue bastante amplia, no se dio. Aquí tenemos otro estudio, ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios. También de 2019, está publicado en Web of Science, los artículos que os estoy comentando son de JCR o Scopus, y bueno, el objetivo aquí fue analizar las diferencias entre los roles de ciberacoso.
Los tres, objeto, agente y observador, en función de ciertas variables. En este caso, cogiendo una muestra de 765 universitarios y realizando un diseño transversal ex post facto, descubrimos que el perfil era el siguiente: menores de 20 años, estudiantes de grado, principalmente de humanidades, ciencias sociales y ciencias de la salud, y que había gente implicada tanto en el rol de observadora como de agresor como de víctima. Otro estudio, también publicado en 2019 por nuestro grupo de investigación, acoso escolar en el ámbito universitario. El objetivo en este caso no fue ciberacoso, sino el acoso, la agresión directa. Resultados principales. Encontramos en los diversos perfiles representación tanto de hombres como de mujeres. El perfil de agresora o agresor, entre 20 y 24 años, estudiantes de grado. Sin embargo, caía exponencialmente con mayores de 30 años, estudiantes de máster, como que no participan en ese tipo de fenómeno. Con respecto a la víctima, de nuevo era entre 20 y 24 años, sin embargo, en el perfil de observador no encontramos una delimitación exacta, o sea, no existe un perfil concreto estadísticamente de que se dé en cuarto o con 20 años, sino que se dan todas las etapas, pero sin haber diferencias entre una y otra. Los niveles más altos de acoso, al igual que pasó con ciberacoso, los encontramos en humanidades, ciencias sociales y ciencias de la salud. De nuevo la incidencia, encontramos en otro estudio el 14,4% llegó a ser objeto de ciberacoso, de acuerdo con su percepción, principalmente verbal, seguido de social, psicológico y sexual, medios, mensaje de texto, redes sociales, llamadas, y el modo de exclusión, pues bueno, fue grupal en toma de decisiones, ocultaban información acerca de cuándo salía una beca, cuándo había que presentar un trabajo, etc. Y bueno, por motivo, cuestiones académicas, aspecto físico e incluso creencias religiosas. ¿Qué tipo de medidas o recursos consideráis que podemos poner en marcha? Bien, para esto, al contrario que hacemos en clase, os pido por favor que saquéis vuestros dispositivos móviles, ¿vale? No guardarlos, sacarlos, por favor. Bien, y vamos a ver si la tecnología está conmigo hoy. Mentimeter, efectivamente. Está instalando actualizaciones. A ver. No cierro, no te preocupes. Abre una de incógnito y así puedo coger las cuentas. No, pero al ponerla de incógnito, aparte de que la contraseña no se queda, suponiendo que lo escriba bien, claro. Vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde? Vale, pues ahora lo utilizo para moverme un poquito. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Cloud. Sí. Presentación. Muy bien, tenéis que buscar Mentimeter y os pedirán un código, ¿de acuerdo? Es el 173643. Vamos a crear una nube. Sí, claro, perdona. Meteros en menti.com. Sí, está. Voy a utilizar el puntero. Ahí, muy bien. Menti.com, ¿de acuerdo? ¿Lo tenéis? Aquí, menti.com. Menti.com y usad el código 173643. Sin complementarios ni nada por el estilo. No es necesario cuenta. Sale directamente. No. Que no os venda ninguna moto, ¿eh? No tenéis que comprar nada ni nada de arte. Creo que sí. No, pues. Al resto, ¿a todo el mundo le pide carta? Hay gente que no le pide. No, os aparece. Sí. Por favor. Tenéis que meteros solo en menti.com. Gracias. www.menti.com. Menti.com, ¿de acuerdo? Y solo, una vez que aparezca, tenéis que introducir el código. 3 palabras. Sí, se aparece el código y os aparecen algunos de vosotras y de vosotros ya lo tenéis.
Sin espacios, sí. Lo ponen así por agilizar, pero la verdad es que confunde. Sin espacios. Os aparecerán 3 palabras o conceptos. Podéis poner un concepto de varias palabras, ¿vale? Solo admite 3 entradas. Cuando lo tengáis, le dais a entrar. Y la pregunta que yo os hago que tenéis que poner ahí es ¿qué medidas se os ocurren? ¿De acuerdo? ¿Qué medidas? Entonces poned palabra o frase, lo que queráis. Enter word, efectivamente, ahí ponen las 3 palabras. Una, otra y otra. Las que tú creas. Medidas para solucionar el problema. No pasa nada. Alguien ha puesto como ejemplo caballo, playa, corneo, suelo. Bueno, el resto puede seguir metiendo medidas. También se puede analizar. La verdad es que la hípica viene muy bien para todo. Bien, estáis introduciendo lo que son medidas. ¿Qué medidas se os ocurren? Amor, castigo, expulsión, amistad, empatía. Ya se va desarrollando. Aunque ha habido alguien que ha metido 3 veces caballo. Por eso aparece tan grande. El Word Cloud lo interesante es que permite interaccionar muy bien con la audiencia. En un momento determinado todo el mundo tiene cierta representación en la conversación, no solo el ponente. Y estamos construyendo entre todas las personas asistentes ahí una nube de palabras y de conceptos. Bien. ¿Veis cómo la gente va metiendo y se va generando, la nube se reestructura? Aquellas palabras que tienen una mayor frecuencia léxica tienen una mayor representación en la nube. Playa, amor, educación emocional coinciden varias. Muy bien. Registro, montaña, taller, promoción de diversidad, educación, apoyo psicosocial. Estupendo, muy bien. Pues ha salido genial, está saliendo genial. ¿Falta alguien por introducir para quitarlo ya? Han participado ya 64 personas, muy bien. 65. Bien, pues sigo por aquí y luego pues ir metiendo si falta alguien y luego abro el Word Cloud de nuevo y ya está. Bien, ¿qué se puede hacer para agilizar? Aquí. ¿Qué podemos hacer? De acuerdo con Fundación 11 y CERMI tenemos protección a la víctima, eso es lo primero de todo, ¿de acuerdo? Educación inclusiva, prevención antes que intervención, convivencia en la diversidad, utilizar instrumentos de detección como el que os hemos comentado, sensibilizar al alumnado, también al alumnado espectador, porque es el que mantiene las conductas, trabajar habilidades sociales para que el alumnado con discapacidad pueda desarrollar una buena red social y de apoyo, introducir valores, empatía, convivencia, estrategias, campañas publicitarias, por supuesto, para poder llegar a un mayor público, diseño de protocolos de actuación, formación de alumnado y familias, abrir vías de comunicación con asociaciones. Estas 2 son muy interesantes. Tutor virtual, que ayuda con la gestión de redes sociales. O un alumnado ayudante, que ayuda a la persona en la integración, ocio, tiempo libre, elementos académicos y tal. E incentivar, por supuesto, la investigación. Desarrollar la ciudadanía digital en la familia. Eso viene a decir que hay que desarrollar tecnología y competencias para aprender a utilizarla correctamente. Acción tutorial, la metodología, cambios en los propios grados y máster de formación del profesorado. Se propone que sea una asignatura obligatoria en el futuro profesorado. Equipos directivos y profesorado, estrategias también de detección y garantizar que hay formación en psicología y psicopedagogía. Y bueno, aquí tenemos más materiales. Tenemos el acoso y ciberacoso escolar en alumnado con discapacidad. Tenemos yo a eso no juego, por ejemplo, como material. Guía para la prevención, el acoso escolar por razón de discapacidad. Son varias guías que os voy presentando por si alguien quiere luego profundizar. Aquí tenemos también del Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, trabajos, iniciativas también en pos de la discapacidad, convenios que la Universidad de Murcia, por ejemplo, firmó con la Asociación Nacional de Bullying, Acoso Escolar y Acoso en la Moda. Tenemos el programa Cuenta Conmigo, que es una propuesta de la UMU para atender a centros de primaria y secundaria a través de diversos vídeos que también podéis visualizar, ¿de acuerdo?
de forma gratuita. Servicio de prevención de la UMU, en este caso, pues existen muchos protocolos, pero relacionados con esta temática principalmente dos. El de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual y el de resolución de conflictos interpersonales y para la prevención del acoso. En estos protocolos es esencial la figura del mediador. Y tenemos que hablar también de que hablamos de personas adultas con responsabilidades legales, lo cual pues también debe tenerse en cuenta. El servicio de atención a la diversidad y voluntariado es el primer punto al que una persona con discapacidad puede ir. Es totalmente confidencial y si necesita algún tipo de metodología específica, este servicio se encarga, a través de medidas de equiparación y para la mejora de la inclusión, de informar al profesorado, incluso si necesita formación, orientarle para que las ponga en marcha con el examen o en clase. Más recursos, tenemos el defensor del universitario, el SEPA, que es un servicio que proporciona intervención psicológica en el alumnado. Todo alumnado tiene derecho a ir a ese servicio, incluso gratis, unas cuantas sesiones. El COIE para la incorporación laboral, el servicio de asesoramiento y orientación personal y el servicio de información universitaria. Existen muchos más servicios, pero bueno, he destacado así los más relevantes en ese sentido. Este es el teléfono de la Fundación ANAR para el acoso, si alguien en algún momento quiere informarse o denunciar a alguna temática, el 900-018-018. Y bibliografía por si queréis seguir profundizando en la temática. Finalizo con una frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, así que pues sigamos formándonos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias. Si les parece, vamos a continuar con las comunicaciones y dejamos las preguntas para el final y las hacemos en bloque, ¿vale? Bueno, a continuación tenemos a Ana Peinado, que nos va a presentar una comunicación que es Programa Arcoíris en Educación Emocional. Cuando quieras, Ana. Ahí está. Muy bien, bueno, pues yo me voy a poner por aquí porque me gusta más veros cerquita. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, pues vengo a presentaros, como estaba comentando Carlos, el programa Arcoíris de Educación Emocional. Es un programa que lleva publicado desde el año 2016, aunque ahora se ha vuelto a reeditar, con una editorial de aquí de Murcia, y ampliando también algunas de las actividades que se proponen. Y bueno, la idea sobre todo es que veáis un poquito cuál es el enfoque que lleva el programa Arcoíris, pero sobre todo me interesa que veáis cuál puede ser una propuesta de actuación en temas de educación emocional en los centros educativos. Sea el programa Arcoíris, sea cualquier otro programa que utilicéis, sí que es importante que tengamos una estructura, que sigamos una serie de pasos y que sepamos seguro en qué estamos trabajando cuando trabajamos temas de educación emocional. Voy a ir ahí un poquito rápido, sobre todo al principio, ¿vale? Para poder adentrarnos más en el tema de las actividades, porque me imagino que ya casi todos sabréis lo que es la educación emocional, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar? ¿Habéis hecho formación? No, bueno. Vale, entonces... Sí, ¿verdad? Vale, pues voy a ver si desvelo el misterio esta tarde, ¿vale? Y sabemos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de educación emocional. Mirad, este cartel se ve mucho por ahí, por internet, por las redes sociales. El típico cartel que dice que en casa se aprende a dar las gracias, saludar, pedir perdón, y en el colegio se aprende matemáticas, inglés, educación física, naturales. ¿Qué pensáis de este cartel? ¿Estáis de acuerdo? Menos mal. ¿Por qué no estáis de acuerdo? Porque en casa también se puede aprender matemáticas, lengua. Es verdad. De hecho, una de las quejas que tienen ahora muchos padres es precisamente la cantidad de tiempo que tienen que invertir en casa haciendo deberes con los niños y explicándoles cosas que en el colegio no se terminan de explicar. No sé si del todo bien o que no hay demasiado tiempo. Y es verdad que es una queja importante de los padres. ¿Por qué otra cosa creéis que es importante que no tengamos esta distinción? Dime. Te oigo. Creo que la educación es algo de toda la comunidad, no solamente ni de los padres ni del colegio. Es verdad que hasta los 3 años
responsabilidad más directa de las familias, puesto que es con quien más se relacionan, pero después todas las personas que trabajamos o que convivimos con los niños somos responsables directa o indirectamente de su educación, tanto académica como emocional. Muy bien, pues sí, es verdad que todos somos responsables y que maestros, educadores, educadoras, profesores de institutos tienen una responsabilidad muy importante, no solamente en lo que es el contenido teórico, sino en la educación integral, ¿no? de la persona, educarlo de una manera integral. ¿Cuántos de vosotros sois educadores? Maestros, profesores, levantad la mano, porfa, que os vea. Muy bien, vale. Mirad, a vosotros os digo sobre todo que cuando alguien saque esto, cuando alguien saque esta información, quejaros, de verdad quejaros, porque el trabajo de docente, el trabajo de maestro, de profesor de instituto es muchísimo más importante que transmisión de conocimiento. Cualquier vídeo de YouTube ya está ahí para enseñarle al niño cómo tiene que resolver un logaritmo o algo así. Pero realmente el valor diferente, el valor diferencial que le podemos dar, el trabajo importante del maestro es educar a la persona, educar de manera integral y que el niño, la niña, no solamente sepa matemáticas, inglés o geografía, sino que además sea buena persona y sea feliz cuando sea mayor. Es un trabajo importantísimo y también es tarea de los profesores, porque si no, cualquier vídeo de YouTube os va a desbancar. De aquí a nada no va a hacer falta que vayáis al colegio porque se podrá poner un tutorial y ya está. La diferencia en la calidad de la educación viene precisamente de tratar al alumno de una manera integral. Los demás que no habéis levantado la mano, ¿estáis también relacionados de alguna manera con la educación? ¿Sí? Más o menos. Perfecto, aunque no sea de manera directa en un colegio, sino como padres, por ejemplo. Casi todos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues vamos a verlo también cómo lo podemos seguir haciendo en casa. Mirad, voy a ir pasando todo esto un poco rápido y me voy a esta parte. Mirad, hasta los años 90, o los años 80, mejor dicho, entendíamos la inteligencia como una característica de una habilidad relacionada sobre todo con el tema de la resolución de problemas y en concreto de problemas lógico-matemáticos. ¿Os han pasado alguna vez un test de inteligencia? ¿Sí? No hace falta que digáis la nota, pero ¿os acordáis más o menos los ejercicios que había que hacer? ¿Os acordáis más o menos? Había de secuencias, había también, por ejemplo, de memoria, que había que aprenderse unas palabras y luego repetirlas. Había también tema matemático, que tenías que decir unas operaciones, sumando, restando. ¿Por qué era eso así? Pues porque la inteligencia, tal y como la entendíamos hasta los años 80, era una inteligencia lógico-matemática. Tenía que ver con la capacidad de ordenar cosas y con la capacidad de resolver problemas matemáticos. Este tipo de test de inteligencia daba una puntuación, que es el famoso CI, el coeficiente intelectual, que más o menos estaba en una gráfica como esta, donde la mayor parte de la gente estaba situado aproximadamente entre 80, 120, y había un porcentaje de personas por debajo de ese número y otro porcentaje por encima de ese número. Lo que había en medio eran personas normales. Y digo normales, estadísticamente normales. Eso quiere decir que la mayor parte de las personas estaban situadas ahí. ¿Qué pasó? Pues que en los años 80, a finales de los años 80, hubo una especie de revolución en este concepto de inteligencia con un señor que se llamaba Howard Gardner, que dijo: a mí esto no me cuadra mucho. Yo creo que la inteligencia tiene que ser algo más, porque, por ejemplo, hay gente que es un genio pintando, pero sin embargo no saca una buena puntuación en un test de inteligencia. No sabemos si, por ejemplo, Picasso hubiera sacado un buen CI, no tenemos ni idea, ahora que pintaba muy bien. ¿Habéis oído hablar alguna vez a Messi en una rueda de prensa? Habla poco, ¿verdad? O sea que así, no sé, me parece que un CI así, muy alto, muy alto. En el fútbol en general. Pero sin embargo, como Messi juega al fútbol, no lo hace nadie. Es un genio jugando al fútbol. Entonces, es verdad que hay gente que es un genio en muchas cosas,
pero no tiene que ver con SCI. Entonces Howard Gardner dijo, a ver si va a ser que hay muchos tipos de inteligencia diferente. No hay solamente una, lógico-matemática, sino que hay más. Y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que había gente que era inteligente de manera visual, gente que era pintora, diseñadores, gente que era inteligente con el cuerpo y era la inteligencia kinestésica, gente que era inteligente en la manera de relacionarse con la naturaleza y con los animales, inteligencia naturalista, gente relacionada con el tema, por ejemplo, de la música, era inteligente musical, y se dio cuenta que había además otros tipos de inteligencia que tenían que ver con la manera de relacionarnos con los demás y de relacionarnos con nosotros mismos. Y eso le llamó la inteligencia inter e intrapersonal. La intrapersonal, que tenía que ver con cómo me relaciono conmigo, era la que solían tener, por ejemplo, filósofos, gente que pensaba, y pensaba bien, y la inteligencia interpersonal la tenían sobre todo gente que conectaba muy bien con los demás, gente con muchas habilidades sociales, que le gustaba la relación con los demás y que se le daba muy bien. Unos años después de esa gran revolución de la manera de entender la inteligencia emocional, la inteligencia, llegaron dos psicólogos americanos que se llaman Mayer y Salovey y dijeron, esto que dice el Howard es interesante. ¿Va a ser verdad que esa manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos es un tipo de inteligencia? Y entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que normalmente la gente que puntuaba alto en inteligencia interpersonal puntuaba alto en inteligencia intrapersonal. Es decir, si me llevo bien conmigo misma, voy a ser capaz de llevarme mejor con los demás. Y a esas dos cosas, esos dos tipos de inteligencia, le llamaron inteligencia emocional. Empezaron a investigar qué era esto exactamente de la inteligencia emocional y se dieron cuenta que la gente que puntuaba alto en este tipo de inteligencias era gente que se daba cuenta cómo estaba. Que cuando alguien le preguntaba cómo están, no respondía bien o mal, sino que decía enfadado o triste. Y que sabía identificar muy bien cómo eran sus emociones. Si yo identifico bien cómo estoy, voy a ser capaz de identificarlo también con los demás y poder relacionarme mejor con ellos. Por ejemplo, imaginaros que yo me levanto una mañana y me doy cuenta que tengo un dolor de estómago impresionante, ¿vale? Y me duele aquí el estómago y digo, ¡ay, qué hambre tengo! Me voy al frigorífico y lo atraco. Me como el frigorífico entero. Pero me sigue dando ese dolor de estómago aquí. Si yo no tengo inteligencia emocional, es decir, si yo no me paro a ver por qué tengo esa sensación, no me voy a dar cuenta que lo que me pasa no es hambre, sino miedo. Y que está relacionado con la ansiedad y que lo que tendría que hacer en vez de atracar el frigorífico sería hacer una técnica de relajación. Porque además, si yo voy con esa ansiedad por la vida, al final voy a tener consecuencias a nivel físico, pero también voy a tener consecuencias en cómo me relaciono con los demás. Porque si no me doy cuenta que tengo miedo o no me doy cuenta que hay determinadas situaciones que me dan miedo, no voy a saber muy bien cómo adaptarme a ellas y posiblemente las trate de evitar, trate de huir de esas situaciones y no enfrentarme. Así que es importantísimo que yo me dé cuenta de cómo estoy cada día. Por ejemplo, ¿os ha pasado alguna vez que llegáis a casa después de todo el día, estáis ya que por fin os sentáis en el sofá y empezáis a notar un dolor de cabeza aquí en las sienes? ¡Ay, sí! ¿Verdad? ¿Qué dices? Madre mía, qué dolor aquí justo, ¿eh? ¿Por qué creéis que es? ¿De dónde viene ese dolor? Fijaros que he dicho el dolor aquí, ¿eh? O sea, no es un dolor así de esto de toda la cabeza, sino exactamente aquí. Es muy posible que ese dolor venga de que has estado todo el día apretando la mandíbula y es posible que el apretar la mandíbula durante todo el día te haya venido de un enfado que ni te has dado cuenta que tenías. Empiezas a apretar la mandíbula, siempre que nos enfadamos apretamos la mandíbula, esta parte se tensiona y al final nos acaba dando aquí un dolor de cabeza que no sabemos por qué y es de un enfado que no hemos sabido gestionar. Claro, si yo no me he dado cuenta de que estoy enfadada, a lo mejor no me he dado cuenta ni siquiera cómo he ido contestando a la gente por ahí. Y si yo he tenido el enfado ahí interno sin casi ser consciente, a lo mejor alguien me ha visto por la calle y me ha dicho, oye, ¿cómo estás, Ana? Le he dicho, bien.
con una cara de enfado, ¿no? Impresionante. O me he metido en un lío porque necesitaba sacar de mí esa emoción. Así que el saber eso, el saber que ese dolor de cabeza viene de un enfado, que yo estaba enfadada y que eso repercute en mí y en los demás, si lo trato, si me doy cuenta y puedo gestionarlo bien, puedo resolver esa situación sin que me afecte a mí y sin que afecte a los demás. Y esa sería la parte de la inteligencia emocional. Darme cuenta de cómo estoy yo, darme cuenta de cómo están los demás y tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. Esa es el primer modelo de inteligencia emocional, que es el modelo que se llama el modelo de las 4 ramas, el reconocimiento de la emoción. Y es importante que sepamos diferenciar entre emoción y sentimiento, porque no es exactamente igual. Una emoción es algo puntual, algo que sale, que me surge en un momento concreto por una situación. Por ejemplo, imaginaros que ahora viene Miguel Ángel y me pega un tortazo, ¿vale? Eso en mí va a generar una emoción. Conociendo a Miguel Ángel va a ser sorpresa porque es un pedazo de pan. Pero puede ser que me enfade, ¿vale? Puede ser que me haya pillado mal y entonces yo me enfade. ¿Qué creéis? ¿Que en ese momento enfadarme o sorprenderme es bueno o es malo? ¿Qué pensáis? Ni bueno ni malo, es normal, ¿no? Si yo estoy enfadada por algo, pues es normal que me enfade aún más. Si yo conozco a Miguel Ángel y sé que él no lo haría nunca, pues me sorprenda. Por lo tanto, las emociones nunca son ni buenas ni malas, son normales. Es normal que en base a mi creencia, a mi experiencia, a mi educación, a mí me salga eso. Lo que tengo que tratar de evitar y lo que tengo que tratar de gestionar es que esas emociones se acaben convirtiendo en un sentimiento, que sería el mantenimiento de la emoción a largo plazo. Si yo me tiro 3 meses enfadada con Miguel, entonces lo he convertido en un sentimiento de rencor. Si yo me tiro 3 meses triste por algo que me ha pasado hoy, acabaré teniendo un sentimiento muy parecido a la depresión. Si a mí algo me da miedo hoy y mantengo el miedo durante mucho tiempo, al final voy a tener un sentimiento de ansiedad. ¿Vale? Si yo hoy estoy alegre porque me ha pasado algo bonito y estoy con esa sensación de tener ganas de dar saltos, de estar muy, muy alegre y lo mantengo durante mucho tiempo, al final mi sentimiento será el de felicidad. Pero fijaros que aquí hay una cosa importante, lo digo por los del Mr. Wonderful y todo eso, que la felicidad no es un estado de alegría continuo. No tiene nada que ver. Cuando yo estoy alegre, mi cuerpo segrega unas hormonas, que se llaman, unos neuropéptidos que se llaman endorfinas, que es lo que me dan ganas de saltar, gritar, brincar. Pero mi cuerpo tiene un nivel de endorfinas muy pequeñito, no lo puede mantener durante mucho tiempo. Y entonces al final lo cambia por otra sustancia, que es la oxitocina, que es la hormona de la calma y de la tranquilidad. Y entonces cuando estoy feliz, lo que estoy es serena, tranquila, con una sensación de que las cosas están bien, no con ganas de saltar todo el día, ¿vale? Por lo tanto, si yo mantengo como sentimiento la felicidad, tengo la sensación de que todo va bien, de que las cosas están tranquilas, de que las cosas merecen la pena, y yo puedo estar feliz como sentimiento e ir experimentando diferentes emociones desagradables. Puedo ser feliz y estar enfadada, puedo ser feliz y estar triste. Vale. ¿A que sois más felices de lo que pensabais? Claro, porque cuando le dices a alguien eres feliz y te dice a ratos, no, a ratos estás alegre, pero feliz puedes estar siempre. Y dime. Puedes estar en un sentimiento de depresión y vivir momentos de alegría. ¿Cómo? Si bien, no tan bien. Quiero decir que no es igual que el otro estado. Claro. En el otro estado sí que caben más emociones. Claro. Que en el sentimiento depresivo Sí. hay muchas menos emociones distintas. Que en Sí, el sentimiento sí. Sí, es así. Estando depresiva puedes experimentar miedo, puedes experimentar sorpresa, puedes experimentar alegría.
y podéis experimentar asco, que serían las emociones básicas. Y en cualquier otro sentimiento relacionado con el mantenimiento de una emoción a largo plazo igual. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que una persona depresiva tenderá a experimentar menos situaciones de alegría, por ejemplo, ¿vale? Pero por la propia patología, por la propia enfermedad. Pero sí que se puede, sí que se puede. De hecho, una de las partes de un tratamiento relacionado con la terapia emocional en depresión es que la persona vaya experimentando momentos de alegría y vaya experimentando pequeños momentos en los que vaya recargando esos niveles de endorfinas, ¿vale? Puede ocurrir. Es muy, muy importante que yo además tenga claro cuál es mi esquema emocional, ¿vale? Es decir, cómo me muevo, qué emociones son las que suelo tener y cómo eso me va llevando de un sitio a otro. Siempre se parte de la percepción. La percepción tiene que ver con lo que yo he aprendido, con mi educación, con mis creencias. Eso me lleva a experimentar una emoción, me lleva a experimentar un pensamiento y me lleva a experimentar una conducta. Cuando yo estoy con otra persona, mi esquema emocional no tiene nada que ver con el de la otra persona. Tengo que conocer el mío y el del otro para poder llegar a un entendimiento. Para tener inteligencia emocional necesito conocer mi esquema y el del otro. Os voy a poner un caso, un ejemplo, ya que la mayoría sois padres, me entenderéis. Yo tengo una hija de 17 años, ¿vale? Y además yo tengo un esquema emocional que me enseñó mi abuela. Un amigo mío, no sé si lo conocéis, si os gusta el tema de la cuentoterapia, Lorenzo Hernández Pallarés, le llama los hechizos de la infancia. Porque dice que cuando tú eres pequeña y te dicen algo, se convierte como en un hechizo. Si te dicen, es que eres tonta, te han hechizado y ya tú te crees que eres tonta, ¿no? O si te dicen, es que vas a ser un desastre toda tu vida, te hechizan y tú ya un desastre toda tu vida. Bueno, pues yo tengo un hechizo que me hizo mi abuela, que era, hija mía, tú la casa recogía. ¿Alguno también os han hechizado con eso también? Vaya, vaya. Claro, entonces yo voy con ese hechizo por la vida, ¿vale? Y sobre todo por mi casa, y entro en la habitación de mi hija de 17 años, ¿vale? Os podéis imaginar el caos, ¿eh? Y veo toda la ropa por el suelo, toda por el suelo, por la silla, por todas partes. Claro, imaginaros, creencia, la casa tiene que estar recogida, veo aquello, emoción, enfado total, pensamiento, la mato, conducta, mata, grito. Claro, yo me di cuenta que eso no servía mucho, porque realmente la ropa seguía en el medio. Y entonces ya pensé, digo, bueno, a ver si va a ser un tema de esquema emocional, ¿no? A ver si va a ser que tenemos un problema de esquema. Voy a pensar cuál es el esquema de mi hija, porque yo no la he sabido hechizar. Oye, que no le he sabido hechizar. Entonces, pensé, digo, bueno, claro, ella con 17 años entra en su habitación y ve toda la ropa por el suelo y la música a toda pastilla, y lo que ella percibe es que está en Bershka. Claro, claro, emoción, alegría, pensamiento lo dejo así. Y entonces teníamos dos esquemas emocionales contrarios, claro, contrarios. Claro, yo me di cuenta ahí que claro, hiciera lo que yo hiciera, eso iba a seguir igual si yo seguía en mi esquema emocional. Y entonces al final cambié mi esquema, no mi hechizo, o sea, porque sigo hechizada. Pero empecé a cambiar la sensación de que su habitación era mi responsabilidad. Tengo que deciros, que no sé si sabéis, que la palabra responsabilidad viene de dar una respuesta. Y yo me di cuenta que las respuestas en casa las daba yo. Cuando venía mi hija y decía, ¿dónde está mi camiseta amarilla? Y yo le decía, la he visto encima de tu silla, ¿no? Al final era yo la que tenía la respuesta. Entonces tengo que hacer que ella sobre todo sea responsable y sepa dónde están sus cosas. Entonces si ella quiere tener la camiseta limpia, tendrá que traerla a la lavadora y ponerla. Porque tiene 17 años, utiliza el mando de la Play. ¿Habéis visto un mando de la Play? ¿Habéis visto cosa con más botones que eso? Infernal, infernal. Mi lavadora tiene un botón, on y off. O sea que era fácil para ella. Sí, y además, claro, yo me di cuenta también que eso sí, le estaba enseñando a ser una mujer muy paciente. Muy, muy paciente. Porque yo el primer día la reñía, el segundo gritaba, el tercero la castigaba, pero al cuarto recogía yo la ropa. Entonces mi hija había aprendido a esperar 4 días. Al cuarto día la ropa aparece ahí. Bueno,
Pues por eso es importante aprender ese esquema emocional, aprender nuestras emociones, ese es el modelo de las 4 ramas. Y luego, unos años después de Mayer y Salovey, cuando hablaron de todo esto, vino otro señor que se llama Goleman, que a lo mejor os suena más, porque tiene un libro muy famoso sobre esto, que enseñó el tema de las competencias. Decía, vale, todo esto está muy bien, pero además, para tener inteligencia emocional, hay que tener autoestima, motivación, autocontrol, habilidades sociales y empatía, ponerse en el lugar del otro. Si yo no solamente reconozco mi emoción y reconozco la de los otros, sino que además me quiero, me controlo, soy capaz de estar motivado y tener empatía y llevarme bien con los demás, imaginaros qué bien. Soy una persona con todas las competencias emocionales. Y si le añadimos las variables de psicología positiva, enseñando a la gente a ser optimista y fuerte emocionalmente, lo tendremos todo. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Pues mirar tanto en el cole como en casa de esta manera. Enseñando estas cosas, enseñando a reconocer la emoción, enseñando a los niños y no tan niños a tener una buena autoestima, a tener una gran capacidad de autocontrol, a estar motivados, a llevarse bien con la gente y a ser optimista y fuerte emocionalmente. Mi consejo, tanto en el cole como en casa, es que lo hagamos en plan 12 meses, 12 causas, ¿vale? Y vayamos por orden. Es decir, en diciembre voy a trabajar con mis hijos o con mis alumnos el reconocimiento de la emoción. Y voy a estar haciendo actividades para reconocer la emoción. Hay muchísimo material en internet. El monstruo de colores, Paula y su pelo de colores, por ejemplo, el emocionario, el universo de las emociones de Vizquerra. Hay un montón de cosas. Yo busco en internet reconocimiento de emociones para niños de 4 años y me salen mogollón de cosas. Y puedo hacer esas actividades en casa o en el cole. En enero voy a hacer actividades de autoestima y me voy a centrar en el tema de la autoestima. Y busco en internet autoestima, actividades de autoestima para 3 años, actividades de autoestima para adolescentes y me salen un montón de cosas. Y así puedo ir trabajando todas las competencias. Ahora mismo el programa Arcoiris recoge esas actividades en cada una de las 6 competencias para todos los cursos escolares, desde 3 añitos hasta 18, y en todas las asignaturas. O sea, hay actividades específicas para trabajar este tema en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en inglés, en todas las asignaturas del sistema educativo. De tal manera que si uno es profesor de inglés en secundaria, pues puede coger las actividades e ir implementándolas en su aula. El mes que viene seguramente saldrá un libro que se llama El libro de las familias, que es el programa Arcoiris para aplicar en casa, con juegos y actividades para hacer en casa. Pero la estructura debe ser esa. Una estructura que nos permita abarcar todos los aspectos de educación emocional. Y otra cosa importante, y esto lo dejo ya como punto para reflexionar de cara al futuro, es que la educación emocional cada vez se oye más, tanto en los coles como en casa, cada vez se aplica más, no es una moda, ha venido a quedarse, yo estoy segura de eso, y de hecho aquí en Murcia se va a quedar, y tenemos que seguir dando algún paso más. Y el paso que yo propongo que podamos dar a partir de ahora es el que enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a amar y a perder lo amado. Es importantísimo, importantísimo, las dos cosas. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar tan atentos y espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación de Pedro José Tudela, que nos va a relatar el programa de intervención educativa en centros escolares, ¿vale? Desarrollado por la Fundación de Genes. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir y sobre todo quiero agradecer al Comité Científico porque haya depositado en mí la confianza para explicar el programa, que aunque yo sea la cara visible, hay muchas personas detrás.
Muchas gracias a los asistentes del Congreso Iberoamericano, Congreso Internacional de Genes, y a las familias que habéis venido de Sin Diagnóstico hoy. Bien, el proyecto que voy a desarrollar es el programa de intervención educativa en centros escolares, centros educativos, que está auspiciado por el Banco Santander y desarrollado por la Asociación de Genes Región de Murcia. El programa se presentó a la 11ª convocatoria de proyectos sociales y en el que los mismos trabajadores de la asociación de la Fundación del Banco Santander, pues a través de euros de tu nómina, el fondo de euros de tu nómina, eligieron en más de 300 proyectos a nivel nacional 12 proyectos. Uno de esos 12 proyectos es el que hoy os vamos a presentar. En el acto estuvo la reina de España. Y bueno, es decir que son las enfermedades raras, un poco para hacer un poco de síntesis. Pues hay más de 7.000 en el mundo, 50 de los casos tienen lugar en la niñez, por lo tanto vamos a tener más de 13.000 casos en la región diagnosticados ya con discapacidad. Pero también habría que incluir a muchos niños que aún no tienen diagnóstico. Delante de las cifras están las personas. Hablamos de Anaí, de Noé, de Juan Antonio, María, Cecilia, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta muchas personas y dependiendo de dónde vivan, pues van a tener unas facilidades o unas limitaciones, depende en casos concretos. La educación siempre ha estado presente desde la Federación Española de Enfermedades Raras y ya en el año 2014 pues se decía que había que luchar por el derecho a la educación y la falta de recursos en los centros escolares. ¿Qué referentes hemos tomado? Sobre todo hemos tomado el informe Warner en 1978, ya marcaba los principios de la educación especial. Este informe se basaba sobre todo y fue pionero porque decía que había que crear un currículum paralelo para aquellas personas que tenían necesidades especiales. Ese currículum te dotaba de una adaptación curricular. Empezaron a hacer adaptaciones curriculares. Más adelante, y dotar a los centros de recursos y de especialistas específicos para los centros. Ya estábamos cambiando del modelo paternalista, de caridad o de paternalista que muchas veces tenían las asociaciones y pasamos a otro modelo más social y más integral. También tenemos como referente el desarrollo legislativo del derecho de la educación de 1985 hasta la LOE 11, como han comentado los compañeros anteriormente, que se va desarrollando ya un modelo más específico, más centrado en la integración y pasábamos a que nuestros hijos, nuestros familiares estuvieran en centros concretos, centros concretos. Es en este momento cuando surgen los centros especiales de empleo, en los colegios de educación especial y se hacen como recursos también a nivel de centros de recursos que dotan material y de asesoramiento, apoyo a los distintos colegios. Más adelante, tenemos el decreto de atención a la diversidad de aquí de Murcia y los principios de la ONU como educación inclusiva, que ya en la declaración de Incheon se nos marcaban como un objetivo de desarrollo sostenible en el objetivo número 4 como la educación inclusiva. Esto viene también marcado por la Convención de los Derechos Humanos del año 2008. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos dice que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover la oportunidad de aprendizaje permanente para todos y todas. Aquí está implícito muchas cosas. Está implícita
la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Sin el acceso no hay igualdad de oportunidades, sin igualdad de oportunidades no hay una verdadera inclusión. También está la igualdad entre el hombre y la mujer, y sobre todo para garantizar que una igualdad. Debemos de conocer que la educación tiene un carácter compensador de desigualdades sociales, de desigualdades personales y de desigualdades escolares. La educación, en ese componente de compensador de desigualdades, es lo que recogía muy bien la frase de nuestro compañero que ha dejado para terminar su ponencia, de Nelson Mandela, como la educación es el arma del cambio de poder. Y ese arma del cambio de poder compensa las desigualdades. Pero para ello tenemos que tener en cuenta a todos los agentes socializadores que somos. Agente socializador en la escuela, en la familia, pero también en la comunidad. Ya Pilar Arnaiz, en su discurso de inauguración del año universitario, este año profesora de la Universidad de Murcia, decía que había que romper con el modelo médico-biológico que tanto ha caracterizado. Y ya lo enlazo con lo que decía nuestra compañera Ana Peinado del coeficiente intelectual. En los años 80 estábamos obsesionados por medir que eso viene de finales del siglo XIX, de Binet, que veníamos midiendo, digamos, las necesidades. ¿Qué necesitamos para implementar un programa educativo? Pero claro, aquí el concepto ha cambiado. No hay que ver solo qué es lo que necesita, sino hay que ver también la otra visión, qué se puede hacer o qué capacidades tiene. Y aquí, de esta diapositiva, quería resaltar solamente 3 palabras. La igualdad. Vale. La igualdad. El respeto a la persona para que una educación sea realmente inclusiva, tiene que ser igual para todos. Pero, por ejemplo, imaginaros 2 casos concretos de dos localidades distintas de la región de Murcia. En un colegio, los dos colegios públicos no tienen los mismos recursos, unos tienen PT, otros tienen, le falta el AL, a otros le falta, unos tienen enfermera, otros no tienen enfermera. 2 casos iguales con las mismas características, la misma enfermedad y las mismas necesidades, no tienen, digamos, los mismos recursos. Entonces nos faltaría un poco el tema de la igualdad. Pero también, ya entraría en la segunda palabra, que sería la discriminación positiva. Y aquí lo enlazo con lo que ya he dicho antes. La educación tiene un carácter compensador de las desigualdades. Y el carácter de pertinencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque nuestros niños pueden estar en la escuela y se nos llena la boca de hablar de integración, de inclusión, pero luego, si realmente no participan en las actividades que se están desarrollando dentro de las programaciones docentes, dentro de las programaciones según su proyecto educativo de centro, pues no lo estamos haciendo realmente de la inclusividad. Muchas veces los apoyos se sacan de la clase, se sacan de la clase, o hacen una excursión y no cuentan porque dicen, no, porque tiene trastorno del espectro autista o es X frágil y no puede hacer la excursión. Pues no señora, usted tiene que hacer, para que sea realmente inclusivo, tiene que desarrollar una actividad completamente adaptada para todas las necesidades de cada uno y de las personas que componen el colegio. Unos tendrán más recursos, otros tendrán menos recursos. Tendremos que tener en cuenta la interculturalidad, en cuenta de las diferentes clases sociales que hay, pero también tenemos que tener en cuenta los tipos de
digamos, de discapacidades que tenemos en el centro. Bien, como ya se habló ayer, en las conferencias de ayer, Murcia cuenta con un plan integral de educación, en la región de Murcia, y concretamente el objetivo 22 y 23 que desarrolla nuestra comunidad es que se hagan acciones para sensibilizar a la población escolar, profesores y familias en el ámbito de las enfermedades raras. Bien, se han hecho diferentes experiencias en el ámbito educativo, a nivel de congresos, a nivel de jornadas. La asociación cuenta con la guía de Equifrágil, síndrome de Equifrágil, y digamos que el tema de la educación inclusiva está pendiente también. A nivel de publicaciones y de experiencias, hemos tenido en cuenta para desarrollar el proyecto unas publicaciones muy recientes y muy interesantes, sobre todo del OSER, del Observatorio de Enfermedades Raras, Educación y Enfermedades Raras Frecuentes, Análisis y Propuestas de Trabajo, que hay propuestas muy didácticas que engloban desde infantil, primaria y de secundaria, que ya incluye, digamos, propuestas dentro de las mismas asignaturas y dentro del mismo currículo. Y luego también tenemos experiencias que se han recogido, que tenemos la profesora Josefina Lozano y Pilar Arnaiz, que están desarrollando la segunda parte ya de la innovación escolar. Y el libro blanco de las enfermedades raras. Como todos veis, son publicaciones muy recientes, pero el tema ya se va trabajando. Si no se escribe, no existe. Entonces es necesario también a los estudiantes pues que vuestros trabajos fin de grado pues, hagáis investigaciones acerca de la educación inclusiva con alumnados de enfermedades raras o poco frecuentes. La E en el ámbito educativo pues requiere de intervenciones interdisciplinares, profesionales de la salud, profesionales de lo social, profesionales de todo tipo que requiere. Y para hacer las adaptaciones no tenemos que tener en cuenta la frase de Casanova, dice: la escuela debe adaptarse al alumno y no el alumno a la escuela. Vale. Pues los diversos estudios nos reflejan que las familias demandan información y asesoramiento tras el diagnóstico de la enfermedad, pero también nos dice que los docentes necesitan más formación sobre la intervención en el caso de aula. En algunos estudios también nos dicen que las familias en algún momento ocultan información a los docentes, y entonces por eso los docentes tampoco pueden desarrollar su trabajo correctamente. Entonces tendremos que valorar un poco y coordinarnos con ellos, pedir asesoramiento, citas para hablar y desarrollar. Todos hemos visto la película de Wonder, tenemos casos muy cercanos en el que, digamos, el acoso, el bullying, pues es muy frecuente en este tipo de alumnado. Vale, Blanco ya decía que las necesidades educativas asociadas a la discapacidad pues se encuentra el colectivo más excluido. Los principios que hemos tenido en cuenta para desarrollar el programa, pues sobre todo el principio de inclusión, que ya he explicado las 3 características que tiene que tener para que sea realmente inclusivo, y la normalización, hacer actividades igual que el resto de compañeros. Yo no puedo hacer una excursión para los alumnos con discapacidad y otra excursión para alumnos sin discapacidad. Tendré que buscarme un autobús, hacer las historias sociales o muchas cosas que habrá que adaptar. Bien, pero sobre todo pues tenemos que conocer cuál es la situación de estos menores, qué necesidades tienen, qué apoyo reciben, cómo es la escuela que está dando la respuesta objetivo para garantizar sobre todo la educación inclusiva. Bien. El programa que desarrolla DGENES se pone en marcha gracias a un convenio de colaboración con la Consejería de Educación,
en el que por segundo año consecutivo, el año pasado se desarrolló el programa con 8 niños de manera experimental, de manera proyecto piloto, y dado los buenos resultados, este año tenemos ya 51 alumnos, 26 escuelas que están desarrollando a lo largo de la región este programa. Además, decir que la Consejería ha hecho un esfuerzo en incluir en las instrucciones de inicio de curso dentro del programa Plumier 21, que es una aplicación informática que cuenta de gestión de docentes, que se registren los casos específicos con alumnos con enfermedades raras. Y eso es una experiencia que me gustaría felicitar también a la Consejería de Educación por dar este primer paso para, saber cuántos alumnos tenemos con estas enfermedades o patologías. Bien, ya hemos dicho que requiere un profesional especializado. ¿Y qué objetivos tiene? Pues lograr la inclusión de los menores con enfermedades poco frecuentes durante la etapa escolar, en infantil y primario. Educar en la diversidad, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la igualdad de oportunidades. Está todo, en coherencia pues, con los antecedentes y con el marco teórico legislativo y con los autores de los distintos estudios que hemos ido avanzando. Favorecer la no discriminación de los menores y, sobre todo, potenciar la autonomía. Tenemos que muchas veces nosotros, cuando desarrollamos las actuaciones o las actividades, pues las hacemos a nuestro gusto. Si dominamos una temática, pues nos la llevamos a nuestro terreno. Y lo que tenemos que hacer es, partir de su experiencia, de sus centros de interés, que ya lo decía Ovidio de Clolí, que había que trabajar los centros de interés, y sus motivaciones. Partiendo también, claro está, de sus capacidades. Bueno, pues también estimular la integración, comportamiento, procesos de comunicación, adaptación de conducta, favorecer el ambiente lúdico y estimular el juego y conseguir, que lleven el mismo currículum que el resto de compañeros, con sus pertinentes adaptaciones curriculares. Vale, es un recurso de ámbito regional, con el convenio de colaboración con la Consejería. Los destinatarios son niños con discapacidad o enfermedades raras. Ahora mismo se pretendía establecer un mínimo de 50 menores, ya lo hemos superado, tenemos 51 y es posible que en los próximos meses, ya dado que estamos en el primer trimestre aún, se incorporen algunos miembros más. El proyecto tendrá un año académico y será extrapolable dependiendo los resultados como experiencia de buenas prácticas y los resultados de elaboración así lo manifiestan. ¿Cómo nos ponemos en marcha? ¿Cómo se pone el proyecto en marcha? Pues sobre todo los pasos, pues primero hicimos este verano de una búsqueda selectiva entre los distintos socios, le explicamos el proyecto, empezamos a hacer las distintas entrevistas, valoramos un poco cuál es la situación inicial, pedíamos informes, dictámenes de escolarización y ver un poco qué notas llevaban también al final de curso. Entonces nos pusimos en contacto con los colegios, con todos los monitores, todos los educadores cuentan con el certificado negativo de antecedentes penales, como requiere la ley, y con una formación académica. Bueno, también tenemos reuniones con el centro educativo, con las familias, con el grupo de iguales, talleres de sensibilización y reuniones con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Vale, ¿qué punto fuerte tiene este proyecto? Este proyecto tiene punto fuerte sobre todo es que el especialista está dentro del aula, el apoyo se da dentro del aula y eso es lo que le hace diferenciador de otros proyectos. Es una manera de trabajar diferente, tiene una atención individualizada, dos versiones diferentes, mejores resultados, se logra la inclusión,
el enriquecimiento personal y hay una mayor comprensión tanto de las necesidades como de la situación. Y nuestra clave es el trabajo conjunto, la inclusión, el acompañamiento y la motivación. Está acorde con los proyectos educativos, con el plan de trabajo individualizado, PTI, las orientaciones del tutor. No pretendemos hacer un currículum paralelo a lo que se está dando. Si están dando el sistema solar y están dando los planetas y la luna y el sol, los sistemas pues nosotros tenemos que adaptar esos contenidos a nuestro nivel. Por ejemplo, estamos en cuarto de primaria. Si nuestro alumno tiene un desfase curricular de más de 2 años, pues llevará su PTI, su adaptación curricular significativa y una adaptación de los contenidos. Entonces, si no llega a aprender lo de las rotaciones del día y de la noche, lo de las estaciones, pues con que se quede con que está trabajando el sol, la luna y los astros, pues es más que suficiente. ¿Vale? Pero no significa que vaya a hacer una ficha para colorear el sol y la luna. Vale. Bien, bueno, pues trabajamos en los contextos naturales, las rutinas, las normas, habilidades sociales, entrenamiento, sistemas alternativos aumentativos de comunicación, trabajamos con el PEC, entrenamiento en habilidades sociales, autoinstrucciones y las historias sociales de Carol Gray, apoyos visuales. Bien. Por ejemplo, una de las orientaciones que se dan en el centro es trabajar con los pictogramas, ¿vale? Y hacemos una secuencia, sobre todo para trabajar por cómo se tienen que lavar los dientes, hay que fomentar la autonomía. Bien, hay que hacer una estructuración física del entorno, a trabajar con el apoyo visual, un sistema de trabajo estructurado, la rutina y las estrategias de trabajo y una estructuración visual. La secuencia de las actividades, lo que se hace sobre todo es anticiparle qué tareas se van a realizar a lo largo del día o a lo largo de la sesión. Se saluda, se dibuja, se recrea, hace el recreo, la gimnasia o la casa. Pero esto es digamos que sería el horario, sería la tarea. Y conforme la persona va terminando la actividad, pues le daría la vuelta o la metería en el sobre. También asesoramos en las metodologías de Rincón-TIS, un espacio estructurado, ¿vale? Vemos, aquí tenía su panel de actividades, las actividades que tiene que hacer y las actividades que tenía que terminar. Aquí teníamos una actividad de seriación y de clasificación. Se puede, teniéndole el atributo con la forma, o con el atributo forma y color, pues depende. Y luego había una hoja de registro pues que se va poniendo si ayuda total, ayuda con parcial, sin ayuda o con orientaciones verbales o conductuales. Aquí tendremos otra para el tema de la numeración, el tipo de actividades que se hacen. Aquí esta la he puesto sobre todo porque tenemos un alumno que le estábamos trabajando las actividades, sobre todo por la importancia de la coordinación entre los distintos profesionales. Nos llega la AT y nos decía que Salva no tenía problemas en la hora de la comida. Hablamos con la familia, no tenía ningún tipo de problema en la casa, había comido bien. Pero resulta que descubrimos 2 semanas después que no se le estaba anticipando a la hora del comedor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues elaborarle un menú con todas las cosas para que las monitoras del comedor también la anticiparan en la sensación. Lo que vengo a decir, que todas las orientaciones van más allá de la clase, que hay que trabajar también un poco con él. Vale, panel de actividades, aquí también para trabajar la autonomía y las lecciones, pues le podemos poner 2 pictogramas de las actividades y que los niños vayan eligiendo. Aquí iría la foto del niño. En las actividades peanas tenemos el horario, en la secuencia semanal y las distintas actividades. Aquí tenemos otra para trabajar el tema de los juegos, los centros de interés que antes hemos hablado,
Y ya estoy terminando, me quedan 3 diapositivas solo, que son a nivel de nuevas tecnologías, los sistemas alternativos y comunicativos. Todas las imágenes que utilizamos son de libre acceso. Lo único que se requiere es que se cite en la referencia de la fuente. En Arasar, Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, el Pictotraductor, por ejemplo, ponemos bienvenido a la charla sobre enfermedades raras. Y eso nos viene muy bien para cuando tengamos que hacer las historias sociales a la hora de hacer una excursión, una salida, algo extra, ¿vale? Que vayamos anticipándoles a nuestros niños durante toda la semana, que el viernes tiene la excursión a la Manga del Mar Menor, ¿vale? Entonces nosotros dice, pues yo eso no sé hacerlo, pues nos metemos en el pictotraductor, me monto en el autobús, saco mi mochila, me cuenta, me voy a la Manga del Mar Menor, vemos los flamencos, nos pasamos por la playa, comemos y luego venimos. Pues todo eso sería la historia social. Y eso en 1 minuto se hace con el pictotraductor. En el AraWorld también se podría hacer las historias sociales y los distintos. Y bueno, ya como todo el proyecto tiene una evaluación que ya os presentaremos en el congreso del año que viene, con unos indicadores cuantitativos y cualitativos y la bibliografía. Muchas gracias. Quiero decir que el proyecto tiene nuestras familias de genes y el proyecto está desarrollado por cada una de las personas. Muchas gracias, Pedro José. Bueno, vamos con la última de las comunicaciones, que va a cargo de Beatriz Hernández, que va a versar sobre programa de inclusión a través del juego en centros educativos. Bueno, yo me quedo aquí que tengo la chuletilla. Bueno, como han dicho, vamos a hablar del programa de inclusión, ¿vale? Este programa se llama el PIAR, nace en San Javier y, bueno, Olga, que está aquí presente, se encargaba de la ponencia, pero como no puede, me encargo yo y ella es la directora de este proyecto. En primer lugar, este proyecto nace de la Fundación Rafa Puede. Su fin es que favorecer y dar autonomía a aquellas personas que tienen discapacidad. Esto se dirige a cualquier persona que tiene limitaciones en su vida diaria y a aquellas instituciones que tienen los mismos fines que esta fundación. Es decir, no solo va dirigido a la persona que tiene la discapacidad, sino a aquellas instituciones que quieren trabajar para conseguir estos objetivos. El objetivo principal es colaborar con centros educativos, dotar de conocimientos, de apoyo para que lleven a cabo este programa o sus propios programas. Todo durante el tiempo del recreo, mayormente, aunque en clase también se han hecho algunos talleres, algunas cosas. ¿Cómo estamos logrando llegar a los objetivos que nos planteamos, a implantar este programa? Pues para ello creamos un ambiente de juego. Nosotros, una de las cosas una gran característica de este programa es el juego cooperativo. Juego donde no hay competitividad, no hay un ganador, sino hay un reto y luchamos por obtener ese reto. Para ello también ofrecemos recursos para eliminar las barreras, lo que vienen siendo facilitadores. Apoyamos la inclusión adaptando el juego para todas las personas. Bueno, aquí están jugando al juego de Cruzando el Mar. Este es el de las canaletas, los ovnis. Todo es cooperativo y si veis hay alumnos que llevan el chaleco porque están trabajando como monitores. Es que, claro, aquí el sonido estaría... Aquí chillan todos los niños, todos juntos es mejor. Pondría sonido, pero no quiero tocar nada por si lo hago peor. Y bueno, la Fundación Rafa Puede, sin ánimo de lucro, privada. Y el otro... Tengo otro vídeo
sobre el proyecto que han hecho en Carrión, pero es de música y sin sonido, pues creo que pierde un poco la gracia. Entonces, pues bueno, nos quedamos con esto. Bueno, sí, aquí lo... Bueno, sobre todo tener en cuenta que las claves de la inclusión son la presencia, la participación y el éxito del aprendizaje. Es muy importante que todos los niños participen, que todos tengan su rol importante dentro del juego, porque es verdad que muchas veces hay inclusión, pero como eres el niño que se le da mal el fútbol, pues te pongo la de defensa, ¿no? Y te quedas ahí, cuando viene el balón pegas alguna patada. No. O sea, tienen que tener un papel importante dentro del juego y ser participativos. Bueno, ahí os dejo en la página de Recreos Activos el colegio que es CBM Joaquín Carrión Valverde, tiene también su página donde podéis ver el proyecto. Y bueno, para cualquier contacto, Olga, y en la fundación de Rafa Puede podéis encontrar la información. Y no sé cómo vamos de hora. Pues bien, justito. Lo que me gusta a mí jugar. ¿Que alguien se le anima a hacer el ejemplo para que veáis el juego? Venga. Los de genes se tienen que levantar. Y he de decir que ese pelo lo he visto en una foto. Los alumnos de la UCAM también, por si cuela. Creo que voy a sacar la cámara para que se la misma aquí. Hay un chico, y el chico de que estaba... Queremos hombres. El chico este fisio, que está abajo. Ahí, el rojo. ¿Para cuál era la piel? Como la forma nos permite hacer un buen círculo, pues hacemos un huevo, lo damos las manos. ¿Vale? Con ella cerráis así como podáis. Meter las manos, podéis rotar. Vale, ahora explico. Vale, el aro amarillo tiene que pillar al aro azul. Tenéis que hacer lo posible para que pille al azul. Y el azul tiene que huir como pueda. No podéis coger el aro, os veo. No podéis soltar. A ver. Es que no puede. Si no metes el brazo primero. Que se esfuerce. Vamos. El fisio. No lo cojáis, que os veo. Punto rojo. Bien. ¿Os habéis dado cuenta que el amarillo tiene que pillar al azul? ¿Y que estáis yendo al revés? Venga, que uno pilla al otro. Cuando uno engancha al otro.
Venga. ¿Habéis sudado? Si no seguís. Vale, si os fijáis, a poneros de frente y un aplauso a los participantes. Bueno, aparte de que han hecho trampas, que han cogido el aro, si tú estás de la mano a otra persona, si yo levanto el brazo y la otra persona no la levanta, el aro no va a pasar. Incluso si yo hago así y me lo dejo aquí atascado, mi cabeza no pasa. Y no porque la tenga muy grande, es porque no entra. Entonces el otro tiene que ayudar y apoyar para subirlo y que no se me escurra a mí por aquí. Por eso es un reto, tenéis que poneros de acuerdo, hablar y pasarlo. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Por ahí he oído mucha risa, así que yo también. Vale, bueno, muchísimas gracias. Pues nada, gracias por todo y ya está. Cualquier cosa, ella. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, estamos ya fuera del horario, pero bueno, yo creo que 2 o 3 minutos por si puede haber alguna pregunta que le queráis hacer a alguno de los comunicadores. ¿Alguna cuestión que queréis plantear? Sí, por ahí. Buenas tardes. Saludar a los ponentes del programa, que me han encantado los 4. Y soy Juani Díaz, madre de un niño con 14 años con una enfermedad rara. Y mi llamamiento, no consulta, llamamiento, es a usted, a Carlos. Vamos a ver, que viene en representación de la Consejería de Educación, concretamente de Atención a la Diversidad, que se encarga, como ya muy bien ha explicado, de dar respuesta a las medidas para dar respuesta a todo ello. A veces, o normalmente, esas medidas se llevan a cabo en el centro escolar, pero a veces no es posible, como es el caso de mi hijo, ¿no?, que por circunstancias de su enfermedad lleva 2 cursos sin poder acudir a su instituto. Y esto no sucede solo a mi hijo, sino a más niños con enfermedades raras. Está recibiendo atención domiciliaria el curso anterior y por estar en la ESO, usted sabe mejor que yo todo ello, le corresponde que vayan 2 profesores, uno del ámbito lingüístico, 4 horas a la semana, y otro del ámbito científico, otras 4 horas. El curso pasado estuvimos 3 meses esperando a que viniera este profesorado a casa, con lo que conlleva todo ello para el desarrollo integral de nuestro hijo. Este curso está haciendo el 3º de la ESO, estamos a 16 de noviembre, el día 2 de septiembre echamos los papeles en el SAEP. Ahora mismo disponemos solo de las 4 horas del profesor de atención del ámbito lingüístico, y el del ámbito matemático, científico, no disponemos de él. Entonces, un llamamiento. Nuestro hijo, y no solo por mi hijo, hay más niños, seguro que en esta sala o en nuestras asociaciones tienen esta situación. Sé que el profesorado que atiende a estos niños lo hace de forma voluntaria, pero nuestros hijos no han escogido voluntariamente tener esta situación. Muchas gracias. Está claro. Comparto con usted total y absolutamente, evidentemente, la preocupación por el retraso, lógicamente, en la atención domiciliaria, pero la atención domiciliaria, como usted bien ha dicho, cuando el centro educativo que tramita el tema del SAE él mismo propone profesores de su centro para poder hacer la atención domiciliaria, es inmediato, porque ellos van directamente
lo hacen en horario laboral o lo hacen en horario no laboral y cobran evidentemente una indemnización por hacerlo de esa manera. El problema surge cuando del centro educativo donde su hijo está escolarizado, como de otros centros, no quieren ningún profesor. Entonces, claro, nosotros tenemos una bolsa que lógicamente no puede ser obligatoria, es voluntaria, a la hora de que el profesorado que está en esa bolsa le podamos ofertar el hecho de poder coger eso y poder remunerarle, lógicamente. El problema que ocurre en algunas ocasiones es que no hay nadie dispuesto en la bolsa, ¿vale? Entonces buscamos siempre dentro de la misma localidad, incluso dentro del mismo municipio, luego dentro de la región, ¿vale?, para poder hacerlo, pero evidentemente a veces nos encontramos con ese problema, ¿no? El que no hay ningún voluntario que quiera hacerlo. Posiblemente, evidentemente, y le estamos dando vuelta a la cuestión, porque habrá de alguna manera que intentar cambiar ese modelo, ¿vale? Un modelo que no dependa tanto de la voluntariedad del profesorado en querer hacer eso, porque lógicamente lo idóneo sería que el profesorado del centro donde él está fuera el que lo hiciera, porque le llevaría los materiales, le podría hacer los exámenes, la coordinación sería perfecta, ¿vale? Pero bueno, como no puede ser de manera obligatoria, evidentemente le estamos dando vuelta a ver de qué forma se puede plantear otra forma de actuar, evidentemente, que no implique en ocasiones ese tiempo de espera, ¿vale? No lo sé, a lo mejor hay que contratar personal que se dedique exclusivamente al tema de la atención domiciliaria y tenerlo itinerante en lo que tenemos aulas hospitalarias, que también lógicamente podrían estar allí e itinerar. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo y es una cosa que yo desde que llevo la jefatura de servicios me he dado cuenta del problema en el retraso que en ciertas situaciones ocurre con eso, totalmente de acuerdo. Claro, pero al final el que repercute el niño, o sea, sí, nuestro hijo claro. Sus compañeros dan 30 horas semanales y nuestro hijo 4 horas semanales. Sí, yo puedo llevarlo a clase o que vengan, pero no, hace falta, tú lo sabes, esa compenetración entre el centro y ese profesorado. Ese nexo. Claro, no, está claro, evidentemente. Pero el problema está en el profesorado, no está en el procedimiento. El problema está en que el profesorado quiera. Si el profesorado no quiere, no se puede hacer. Es decir, no se le puede obligar a un profesor de ese centro educativo a que vaya obligatoriamente al domicilio. Entonces, ¿qué se hace? De manera voluntaria, ¿vale? Sí, entonces, ahora mismo el sistema está montado de esa manera, que va con el voluntarismo, ¿vale? ¿Qué habrá que cambiar? Y yo estoy de acuerdo con usted, el sistema, habrá que cambiar el sistema, habrá que cambiar la normativa y habrá que ver de qué manera se puede hacer de otra forma para que la atención cuando se pida, pues, que no es un problema económico, yo creo que lo entiende, es decir, no es un problema de que no se le pueda pagar a los profesores, al contrario, hay dinero para poder pagar a los profesores, no hay problema. El problema es encontrar al profesor que quiera hacerlo. Entonces, habrá que buscar la manera, evidentemente, de que eso no dependa del voluntarismo, sino que dependa, lógicamente, de que haya personas contratadas a lo mejor para poder hacer eso y que no se puedan negar a hacerlo. ¿Vale? Vale, gracias. Creo que había por allí otra cuestión que querían plantear. Sí, bueno, había varias. No, pues efectivamente agradecer esa predisposición y que si a lo mejor de este congreso nos llevamos ese compromiso de que haya esa equidad para todos los niños con enfermedades raras, pues sería una notición que podríamos sacar en todas las televisiones y en todas las noticias, porque es verdad que es fundamental que los niños que sufren, que ya les está castigando bastante la vida por la situación que están viviendo y por su enfermedad, que no se vean además agraviados por el tema educativo, y más cuando tienen derecho y tienen capacidad para estudiar. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los 4 ponentes, porque me han encantado todas y cada una de las preguntas. Me lo he pasado súper bien con el juego. Pedro me ha maravillado también con el tema del proyecto. Carlos, ¿eres Carlos? Sí. Juan Pedro, perdona, Juan Pedro. Una iniciativa maravillosa y bueno, Ana, me habían hablado muchísimo de ti y no me has defraudado. Gracias. Por allí creo que también... Buenas tardes. Yo quería agradeceros también a todos porque tenía muchas expectativas en esta mesa de educación inclusiva y me han gustado todas, pero sí es verdad, si me permitís, me gustaría hacer una reflexión. Todavía seguimos muy encasillados en el modelo médico en el sistema educativo, donde vemos la discapacidad en la persona. Y lo que tenemos que empezar es a romper todas esas barreras
que no son solo las físicas. Es decir, las barreras están en el entorno y hasta que no facilitemos el entorno no vamos a ser capaces de dar una educación inclusiva real. Pero no solo con hacer patios inclusivos, que me parece una idea maravillosa, es que tenemos que cambiar el sistema, la metodología de aprendizaje, con diseños universales de aprendizaje, formación multinivel, nada de encasillar a todos que vayan por el mismo camino, porque es que no solo estamos segregando y discriminando a personas con discapacidad solo por su condición biológica, es que estamos eliminando las capacidades de otras muchas personas que al no entrar en el aro se salen del sistema. Entonces, si queremos todos caminar en esa transformación, yo quería aprovechar este foro para hacer esta reflexión en alto y que vayamos caminando, pero posicionando la mirada en que la discapacidad está en el entorno, no en la persona. No está en la persona, en su realidad biológica. Gracias. Por aquí creo que también... Yo quería plantear, ¿no? Felicitar por las ponencias, que de verdad que una se enmarca en la otra y fue muy coordinada, ¿no? Pero tengo una duda porque desde que llegué de Venezuela, ya tengo 5 años, y he tenido una peregrinación de 5 colegios, ¿no? Mi hijo por fin fue diagnosticado TEA y como que ya vamos encaminados, ¿no? Pero me pasé por una experiencia que me gustaría comentarla porque siempre me he preguntado, y da la casualidad que trabajé en Venezuela con temas de políticas en personas con discapacidad. Y resulta que me consigo con metodologías tales como Montessori, las cuales las he estudiado y las he analizado. Pero así como son positivas, también son negativas, porque no es la metodología, sino la forma como se imparte. Porque a pesar de que pueda existir una metodología definida como Montessori, que puede tener sus pros y sus contras, también puede haber exclusión. Entonces, claro, he tenido esa duda y me llama la atención y hago la reflexión ante una autoridad de la conserjería, porque se puede plantear el programa muy bonito y todo lo que tú quieras, pero en el fondo también hay exclusión, porque hay niños que no se adecúan al sistema por sus características particulares. Eso no quiere decir que porque sea una metodología Montessori todos vamos a entrar por el aro. Entonces, claro, yo dejo esa reflexión, no sé si me sé explicar, pero una reflexión que la conserjería debería mirar un poco, o también ver, mira, cuáles han sido tus verdaderos resultados, ¿no? El otro punto que quería tocar es el tema del acoso escolar. ¿Por qué justamente se da el acoso escolar en espacios tan abiertos como el recreo, en el caso de los niños, como en el caso de espacios que están solos? Porque se supone que los colegios tienen ciertas políticas o ciertos criterios para poder observar a los niños, estar pendiente de ellos. Luego porque mi hijo lo pasa en el recreo, justamente cuando está solo. No lo llamaría como acoso, porque no lo llamaría como acoso, pero es donde él se enfrenta la dificultad de poder asumir ese compromiso con los otros. Entonces, mi pregunta es, ¿están los monitores? Pero me dice que los monitores no están preparados. Entonces, realmente, pero es el espacio donde es propicio para ese tipo de acciones. Entonces, ¿por qué? Si ese es el espacio propicio y las personas que lo acompañan, que son los monitores, ¿por qué no se preparan adecuadamente para esta responsabilidad? Porque yo he llegado en horarios de ver al niño y veo los monitores cada uno dispersos, pero los niños son niños y aprovechan el momento donde propicio para llevar a cabo ciertas acciones, que muchas veces ellos mismos no se dan cuenta, porque a veces decimos que es que los otros tampoco se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces son 2 puntos que quería reflexionar. De esas necesidades que te preocupan, entre donde nacen proyectos como el PIAR o patio y parques dinámicos, porque es verdad que el recreo, como tú has dicho, es un momento propicio a todo ese tipo de situaciones y por eso por ejemplo, tanto el PIAR como patios y parques dinámicos son padres de niños con problemas que han visto esa situación en sus hijos y han dado un paso adelante por las preocupaciones como las que tú tienes. Entonces, nosotros ahora mismo también damos hasta formación al profesorado porque queremos cambiar esa situación. Es un proceso largo, sí, no hay conciencia de la situación que viven, muchos profesores no se dan cuenta o no tienen... Llega la hora del recreo y dicen, no, es que es mi rato de descanso.
Pues sí, pero no sé, yo soy trabajadora social, no me dedico a la educación, solo en este sector, y a mí me viene ya el niño con el problema grande, ¿no? Cuando lo han echado al colegio, cuando le han hecho bullying, han tenido intentos de suicidio, etc. Podríamos prevenir todo eso trabajando, entonces creo que hace falta más vocación y mucha formación sobre todo también. Por eso llamo aquí a la gente, a los padres, ya que conocéis estos proyectos, a hablar en vuestros colegios, a hablar en vuestros centros educativos, que por lo menos, aunque a lo mejor luego el proyecto no se lleve a un fin o las necesidades del centro sean otras, pero ya hemos formado al profesorado para saber atender a un niño que se encuentra dentro del espectro y tiene un brote o tiene un momento malo. ¿Cómo lo tratas? Porque el problema también está en las diferencias. Educa a los compañeros, educa al profesorado a aceptar todas esas diferencias. Y es un proceso largo. Me ha dicho ella, vivimos en una sociedad capacista, o sea, necesitamos seres que trabajen, somos hormiguitas, entonces el niño que tiene una discapacidad le damos una subvención al padre, que no se queje, y el padre a trabajar, que haga dinero para la sociedad, y el niño lo tenemos entretenido en una sesión de logopeda que le damos en atención temprana y cuando llega a escolar se la quitamos. Entonces, es un proceso y es trabajo de toda la sociedad. Creo que todos los que estáis aquí apoyáis ese cambio, o sea que por aquí se empieza y espero que la cosa vaya hacia adelante y bueno, pues poco a poco. Bueno, buenas tardes. En cuanto a lo que se ha hablado de inclusión educativa, yo quería remarcar un poco pues eso, que inclusión educativa es inclusión para todos. No podemos hablar de niños con necesidades educativas especiales, sino porque la inclusión la necesitan todos y cada uno de los niños que van a un cole, sea por X o por B. Un rincón TIC no se puede montar solo para niños con trastorno del aspecto autista, sino que el rincón TIC puede ser utilizado por el resto de compañeros del aula y debe ser utilizado por todos. Eso es inclusión, el que todos los niños puedan utilizar todas las cosas que los elementos de un aula, los elementos de un patio. Eso es inclusión, porque la inclusión no solo es para unos cuantos, sino que es para todos. La inclusión es para el que tiene altas capacidades y para el que no, para el que saca un 6 pero para el que no puede alcanzar. En la Comunidad Valenciana estamos de enhorabuena, puedo decirlo, porque el año pasado se salió la ley de inclusión educativa, este año se aprobó toda la normativa y ya la hemos puesto en funcionamiento este curso, septiembre. De hecho, en los informes sociopsicopedagógicos que se elaboran en los centros, por fin han desaparecido los diagnósticos. Eso es un avance hacia la inclusión. Yo creo que es el avance más grande que se puede hacer, que desaparezcan los diagnósticos. Solo aparecen los criterios de inclusión y niveles de atención a esa inclusión. 1, 2, 3, niveles de respuesta a la inclusión. Entonces, eso es un avance, el que desaparezca el diagnóstico, porque estás quitando etiquetas a los niños. Contra más etiquetas quitemos y más nombres quitemos, el niño estará más incluido, que es lo que se pretende. Y en cuanto a lo que decías de que en las horas que... no me sale, es que lo tengo aquí, pero por mi enfermedad me cuesta transmitirlo. Que en las horas de menos vigilancia pues suelen pasar los casos de bullying, es cierto. Cada niño no puede llevar un vigilante jurado al lado o un chip. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, por lo menos en el cole donde yo estoy, pues hacemos un proyecto que se llama Compartiendo, lo traduzco literalmente, Compartiendo el patio, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues un montón de rincones y de ofertas, porque cada niño tiene unos intereses. A todos no les va a gustar jugar al fútbol, a todos no les va a gustar el básquet, a todos no les va a gustar, no sé, hay muchos intereses. Entonces hemos creado un montón de rincones. Está el rincón de la arcilla, el rincón de juegos de mesa, el rincón del futbolín, el rincón del baile, el rincón de un minigolf que tienen ahí también para jugar, el rincón de la ciencia.
muchos rincones, entonces cada niño, según sus intereses, va a un rincón. Si favorecemos que cada niño pueda desarrollar esos intereses, vamos a evitar y vamos a estar previniendo, no lo vamos a evitar totalmente porque son niños y no llevan un chip, repito, pero sí que vamos a ir previniendo mucho lo que es el bullying escolar, porque les estamos ofreciendo cosas que les interesan y responden a sus intereses. Por lo tanto, van a estar motivados y van a estar en sus cosas y no van a ir detrás de que a quien ellos, entre comillas, ven más débil. Y si encima a ese que ellos, entre comillas, veían más débil, ya le hemos quitado la etiqueta y lo estamos incluyendo en el funcionamiento normal de la aula, en las actividades extraescolares, en los teatros, en los festivales, en todo, vamos a mejorar mucho esa inclusión. Y eso es lo que yo creo que debemos ir por ahí, porque la inclusión sea y nos formemos los profesionales que trabajamos en los centros, se formen a las familias. Nosotros tenemos talleres para formar a las familias y es un proceso largo, formar a los profesores. También tenemos un curso que estamos haciendo el profesorado de allí, en inclusión educativa, en distintas cosas. Pasa por todo eso, es un engranaje en el que estamos todos metidos y todos nos tenemos que formar, porque nadie nace enseñado. Eso quería decir. He sido un poco largo. Evidentemente cuando se trabaja por la inclusión se está pensando en todo y prueba de ello y tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de las maestras de infantil. La metodología de infantil tiene mucho de inclusión, porque cuando en el momento que hacen la asamblea, que hacen las rutinas, que hacen las normas y los hábitos y las tareas, pues tienen en cuenta toda la diversidad que hay en el aula. Pero todo el profesorado no lo tiene tan claro. Entonces nuestra labor también es un poco asesorar, orientar, informar en ese tipo de metodologías que se están. Evidentemente cuando se hace una charla, cuando se plantea unos modelos, unos paradigmas o una forma de trabajar, se cogen modelos puros, pero el modelo puro en la realidad no existe. La realidad es algo más compleja, que se mezclan todo tipo de modelos paradigmas, porque no sé si me estoy explicando, pero bueno, esto daría para otra charla. Que hay muchas maneras de trabajar y mucha, digamos, falta o necesidad de formación en el profesorado. Se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Por ejemplo, el diseño para todos y el diseño universal de aprendizaje se llevan ya casi 10 años ya, desde 2009, si no me equivoco, en el CAST. Se lleva realizando, pero yo no lo he visto en ningún lado. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, no solo hablamos de accesibilidad con discapacidad cognitiva, sino también podemos hablar de personas con Alzheimer, desconocimiento del idioma, o otras personas con distintos... Entonces, pues hay mucha forma, mucho trabajo por delante y digamos que es un esfuerzo de todos. Ahora mismo el esfuerzo pues se está haciendo por eso, desde una asociación humilde de familiares con hijos afectados. Pero vamos, que estamos en la lucha. Tenemos que terminar porque es que se nos junta una sesión con la siguiente. Lo siento mucho, pero no han dicho que tenemos que terminar porque a las 6:30 empieza la otra sesión. Yo solamente quisiera desde aquí animar a las administraciones, la educativa lo primero, la sanitaria evidentemente que también está muy involucrada, a las asociaciones, a las universidades, a la familia evidentemente, lógicamente, que intentemos sumar entre todos para intentar conseguir el reto evidentemente de la inclusión educativa, que evidentemente es una cosa que está por lograr, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención.